significa Flores Galindo, qué significa el Gori, qué significa la sopa de letras del PUM, libros, obras, ahora eso no significa nada en realidad. Revolución y socialismo son conceptos del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Que quieren humanizar de alguna manera un sistema que es inhumano 100%. Es un dato de la realidad, no se trata de que me guste o no me guste. Continúo viendo los mismos rostros que vi desde los años 80 reflexionando sobre sí mismo. La gente que conozco de mucho tiempo los encuentro de demócratas de nacimiento. La pregunta va para los tres, ¿no? ¿Hasta qué punto ustedes consideran que es importante volver a repensar el socialismo en el país? No existe, creo yo, posibilidad de discutir en abstracto sobre revolución o socialismo si uno no tiene una visión de futuro. No escribió en libros, no escribió en memorias. La política es radicalidad, la historia es transacción. Tengo una sensación, en realidad, que quisiera un poco plantearle a ustedes que le den vuelta, reflexiones, de esa necesidad de construir ejes culturales de la izquierda, ¿no? Tanto en Flores Galindo como en Carlos Iván. Y la pregunta es si son ese tipo de ejes culturales que la izquierda necesita ahora, y si es necesario, ¿por qué? ¿No? Es decir, para un joven que se siente de izquierda ahora, ¿qué significa eso en concreto? ¿Qué significa Flores Galindo? ¿Qué significa el Gori? ¿Qué significa la sopa de letras del PUM, libros, obras? Ahora eso no significa nada en realidad, ¿no? O sea, ¿desde dónde escribir esa historia de la izquierda? Y si es necesario construir ejes culturales, ¿de qué tipo? ¿No? Y si es necesario seguir construyendo ejes culturales, ¿cómo ubicar a Flores Galindo y a Carlos Iván, que es el personaje que nos convoca esta noche, ¿no? Antes de Gramsci, ¿qué era lo que acá regía? ¿Y qué es lo que cambia? Principalmente cuando llega esta nueva época gramsciana, ¿no? Pedraglio dijo que no llegaron a una revolución, ¿no? Como tal vez el APRA llegó en los 30. ¿Por qué creen que no llegaron a esa revolución? tiene que ver algo que convertirse en reformistas antes de que era revolución. ¿Por qué cambia ese concepto? Si es que cambia, ¿no? Esa es mi pregunta. Por último, siento yo que con por ejemplo, ahorita Ciudadanos por el Cambio, ¿no? Un nuevo movimiento de izquierda, que quieren humanizar de alguna manera un sistema que es inhumano 100%, por donde se lo mire. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con eso o existe alguna posibilidad todavía de revolución, por así decirlo? Sí, tratando de pensar ya más futuro o quizás el devenir, la pregunta va para los tres, ¿no? ¿Hasta qué punto ustedes consideran que es importante volver a repensar el socialismo en el país, ¿no? Es decir, qué tan imprescindible es hacer una renovación epistemológica de lo que es izquierda, las ideas progresistas y el socialismo, ¿no? Porque las sociedades cambian, la política misma muta, ¿no? Y el escenario se forma nuevo y complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a insertar las ideas progresistas en esta realidad nacional que es nueva y que es diferente a la de los 80s o 70s, ¿no? Claro, los partidos de izquierda, los 70s, 80s, digamos, que no tienen continuidad en el presente, casi como que se han extinguido. ¿En dónde están las continuidades, ¿no? Y yo estaba pensando un poco quizás en los antihéroes de esa izquierda que vivió los 80s o los 70s, ¿no? Y que no necesariamente esos antihéroes podrían estar en Sendero, en el MRTA, sino quizás están en esos personajes que están olvidados por la historia de la izquierda, ¿no? Salvo las memorias de Maruja Martínez. Creo que no hay más memorias de esos otros militantes, y mucho menos de aquellos que no estuvieron en los comités centrales, que, bueno, muchos terminaron, digamos, terminaron desapareciendo, enterrados por la historia. Quizás por qué, o me pregunto, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué rasgos, no? ¿Por qué no figuran? ¿Por qué no se apela a ellos, no? O sea, un poco reacciono al hecho de que continúo viendo los mismos rostros que vi desde los años 80 reflexionando sobre sí mismos, ¿no? En esta misma sala
se reflexionó sobre la generación del 68, el año 86, 87, y eran gente, como algunos de ustedes que están ahí arriba, y hablando siempre sobre sí mismos, ¿no? Entonces mi apelación es a esos otros olvidados militantes, esas otras historias menores, pero no por ello quizás más importantes o estratégicas para elaborar eso que Santiago llamaba la memoria histórica de la izquierda, ¿no? Sacar de olvido a los sujetos, ¿no? Dejar de hablar de colectividades, de sectores populares, de clases, etc. Y quizás levantar más a actores, ¿no? A personas, digamos, ¿no? Cuando hablé del APRA, bueno, fue una cuarta pregunta, no lo dije tanto en el sentido del APRA revolución o reforma, no en ese sentido, ¿no? Lo dije en el sentido que el APRA, además del caudillismo que podía tener y que podía, de hecho, desarrollar Aya de la Torre, sí lograron formar una agrupación política, una organización política. O sea, guste o no guste, se haya convertido ahora quizá en la principal representación de la derecha y en la forma más orgánica de representación de la derecha, pero eso se construyó en un momento determinado de esa forma. Y eso sí es algo que va contracorriente pues, de lo que pasó en otras experiencias. Es un hecho objetivo, por lo menos para mí, es un dato de la realidad. No se trata de que me guste o no me guste, ¿no? Por lo tanto, yo estaba hablando en ese sentido. Estaba hablando de caminar a contracorriente en ese sentido, ¿de acuerdo? Y ahí sí tener una fuerza de no ser simplemente producto de, sino caminar contra, ¿de acuerdo? Y creo que ahí sí había que tener mucha voluntad, mucho esfuerzo, ¿no? La verdad. Después, héroes culturales. Bueno, mira, no lo había pensado así, con toda franqueza, ¿ya? Lo que sí creo es que hay que desarrollar una memoria mucho más crítica, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero decir. A mí sí, bueno, es lo que a mí me preocuparía, digamos, ¿de acuerdo? Una memoria mucho más crítica. No se trata, por supuesto, ni de hacer la loa de lo que se hizo, ni tampoco hacer, digamos, destruir absolutamente lo que se hizo. O sea, porque creo que eso alienta a la idea de que la historia del Perú siempre se reinicia, ¿de acuerdo? Y en este caso la historia de la izquierda siempre se reinicia, ¿no? Entonces, es como el Estado se anda refundando. Entonces, por lo tanto, creo que hay una mirada crítica que viene a lo largo, no sé, es una tradición de la radicalidad peruana, que incluye, por supuesto, a la izquierda, no me cabe ninguna duda. Y yo creo que sí, que me parece muy importante que eso se haga, y por lo menos mi interés personal sería más ese, ¿de acuerdo? Más ese, más que la creación de héroes culturales, por lo menos, cosa que no me parece mal, pero no es, creo yo, lo principal. Yo creo que de Gregori representa un esfuerzo por tener justamente una mirada crítica, ¿me entiendes? De ese pasado, de esa memoria. Creo que de alguna manera se expresa entre otros textos en la propia Comisión de la Verdad, donde creo que de Gregori tuvo un papel muy importante en la elaboración de parte de ese texto, ¿no? Gramsci, es una discusión más complicada porque sí hubo debate sobre Gramsci, pero Gramsci no, digamos, abrió una puerta el desarrollo del pensamiento, digamos, la discusión sobre Gramsci, pero que Gramsci se haya consolidado como un pensamiento, digamos, como una forma hegemónica de pensamiento, no creo, la verdad, en ningún momento, no, fue importante, fue parte del debate, fue parte de la discusión, pero no creo que se haya consolidado, porque creo que lo que se hizo camina contracorriente de lo que Gramsci, la verdad, planteaba y propugnaba. Posibilidad de hacer la revolución, en los términos que lo planteamos, no lo veo. No, yo creo francamente no, yo sí creo que es fundamental la reforma, o sea, el constituir un movimiento reformista, pero con todo lo que significa, el darle todo el valor a lo que significa el cambio gradual y el cambio y lo que significa un proceso, porque lo que queda es eso. O sea, yo decía, María tiene una frase, ¿no? No sé si exacta, pero decía,
la política es radicalidad, la historia es transacción. Creo que era una frase, y creo que tenía mucha razón Mariátegui, ¿no? Cuando decía, la política puede ser radicalidad, pero no hay que olvidarse que la historia es transacción. Y es transacción, pues, es transacción. O sea, creo que gente como Tocqueville, por ejemplo, cuando analiza la Revolución Francesa, antes y después de la Revolución Francesa, se da cuenta, la Revolución Francesa fue quizás uno de los hechos más radicales, pero que no fue transacción con el pasado. Sí hubo transacción con el pasado en muchos aspectos, como también lo fue la Revolución Rusa, ¿no es cierto? O sea, que fueron grandes movimientos revolucionarios, o sea, y probablemente la China también. Entonces lo que quiero decir es que el asunto es más complejo, ¿no? Es más complejo. Y concluyo con lo que tú has dicho, comparto plenamente tu opinión. Yo creo que hay que rescatar la opinión de muchos de esos dirigentes, ¿de acuerdo? Que no se les ha dado la voz suficiente y que fueron gente muy importante, ¿de acuerdo? Que fueron dirigentes sindicales, por ejemplo. Yo creo que una camada de dirigentes sindicales, por ejemplo, solamente para hablar de dirigentes metalúrgicos, ¿de acuerdo? En el caso de Lima, ¿no? Que estaban en la FETIM, ¿no? La verdad, eran de muy buen nivel, ¿no? De muy buen nivel. Y creo que hay gente que habría que buscarla, habría que conversar con ellos, habría que rescatarla. Son claves. Y yo he pensado justamente, la verdad te digo, trabajar con algo de eso, porque esos vínculos los tengo y quisiera poder trabajar porque creo que es muy valioso. Igual pasó con dirigentes campesinos muy importantes, y de gran calidad, ¿no es cierto? De gran calidad, y es muy complicado el vínculo con ellos, y creo que sí sería sería excelente hacer ese esfuerzo para escuchar su voz, darle su voz y su propia interpretación, escuchar su propia memoria y su propia mirada crítica de esa experiencia. Y por supuesto la crítica que pueden tener también a lo que fue la dirección, por supuesto que sí, me parece muy importante, ¿no? Y creo, y teniendo con ellos no una mirada paternalista tampoco, ¿no? Sino vamos a hablar de igual a igual, porque creo que eso también se trata, ¿no? Creo que es algo fundamental. Yo creo que sí, yo comparto y participo de tu idea y de la necesidad. Bueno, se ha planteado un conjunto de temas muy amplios. Hay un punto en que discrepo con lo que plantea Santiago, que es este tema de los cupos parlamentarios como el punto de ruptura del año 80, ¿no? Perdón, el 90. Hay un texto que ha elaborado Alberto Gálvez Olaechea, en que recuerda una cosa que me parece básico tener presente, ¿no? El año 78 en la Asamblea Constituyente Hugo Blanco saca 14% de la votación, él. Y eso permite que los grupos trotskistas, que son grupos muy pequeños, más marginales dentro de la izquierda, pongan como condición para crear el área que se les dé el 50% de los cupos, más la candidatura presidencial, y se les dio todo. Estuve en la reunión con Barrantes, en que se le obligó a aceptar eso. Barrantes estaba en contra, y se le obligó a aceptar él como vicepresidente en la plancha con Hugo Blanco, y entregar el 50% de los votos a los trotskistas. No había nada más que se les pudiera dar. Y vienen a romper. ¿Por qué? Por una decisión que toman por la cual creen que ellos pueden crear el movimiento trotskista más grande de América Latina, que les conviene ir solos. Sobre eso viene lo de Patria, es cierto. Con Carlos Iván, dentro del MIR, estuvimos entre los que impulsamos, y eso fue la posición del MIR, entregar todos los grupos del MIR para que se los distribuyesen entre los partidos que quedaban para que eso no se rompiera. Que aún así se rompió, no hubo nada que hacer. Pero es decir, creo que no juega solo de estructura, también hay decisiones y responsabilidades en estos resultados, ¿no? Otro tema que me parece importante, el conservadurismo existe, y creo quizá la mejor expresión de eso es la posición de las mujeres dentro de los partidos.
Una cosa que tiene que reivindicarse cuando se haga la historia del feminismo en el Perú es que las fundadoras del feminismo eran las integrantes de las antiguas comisiones femeninas de los partidos de izquierda. ¿Y por qué se salieron? Hablaron con varias de ellas porque no tenían otra ubicación que llevar las actas y preparar la comida en las reuniones partidarias. Y si los partidos de izquierda repetían la misma división tradicional de género, y es eso lo que las convence finalmente de que no hay mucho que hacer por acá y que tienen que abrir un espacio propio para sus reivindicaciones. Y esto para señalar en qué medida, a pesar de tener un discurso revolucionario y estar decididos a cambiar el país y todo, hay una incapacidad de pensar la forma más elemental del conservadurismo en lo cotidiano. Sobre Tito y Carlos Iván, ¿no? Subrayaría que son dos experiencias en cierto sentido paradigmáticas de lo que es el ejercicio del pensamiento intelectual y la posición radical, ¿no? Para Carlos Iván está la dualidad de ser militante y ser intelectual. Y como he señalado hace un momento, se señala un conjunto de constreñimientos. Uno tiene que transar con las posiciones oficiales del partido. Uno ha asumido un compromiso, tiene una disciplina partidaria y acepta, incluso cuando no cree o está en contra de determinadas posiciones. ¿Por qué? Porque estas son posiciones aprobadas por la mayoría del partido que uno va a defender, bajo el compromiso de que tiene el derecho a luchar internamente dentro de la lucha, el debate político interno para cambiar esas posiciones. Tito tuvo un pequeño periodo, algo así como un año de militancia en el MIR, el año 71 y en adelante. La suya fue una posición de intelectual de izquierda independiente. Y creo que se le da mucho mayor libertad crítica de la que puede tener Carlos Iván, que tiene que moverse dentro del límite de lo que plantea el partido, al mismo tiempo tratar de hacer una posición crítica. De alguna manera es a mediados de los años 80 que esto se rompe y ese es el debate que se desarrolla entre, como ha recordado Santiago, el debate entre el Zorro de Abajo y Márgenes, ¿no? La revista Sur que hace estudio del socialismo, que es un debate, en ambas revistas hay gente militante y hay gente independiente, todo de izquierda, pero hay esta combinación, ¿no? Eduardo Cáceres, que en ese momento es el secretario general del PUM, es miembro de SUC. Y hacemos que tome licencia en el partido para que no se confundan las cosas. Pero quiero decir que hay un mayor margen de independencia, y creo que es más creativo ese periodo desde el punto de vista de la elaboración si comparamos con crítica marxista-leninista y los periódicos, las revistas partidarias anteriores. ¿Qué había antes de Gramsci acá? Estructural funcionalismo. Esto fue creado por una misión holandesa de sociólogos de la Facultad de Ciencias Sociales y la matriz era estructural funcionalista. Ese retorno de un conjunto de profesores, entre los que está Sinesio, está Tito Flores Galindo, formados en Europa, en Francia, lo que va a dar un viraje hacia la izquierda. Gramsci llega, dice sí, Sinesio, pero con mucha fuerza también Tito Flores Galindo, ¿no? Revolución ser izquierdista. Bueno, el problema básico creo que tiene que ver con que no ha habido una voluntad de debatir qué cosas han cambiado y qué han quedado. Se han hecho un conjunto de cambios pragmáticos que no han sido reflexionados teóricamente. Nadie debate en este momento una cosa que era fundamental de la identidad de izquierda, que era el papel dirigente de la revolución del proletariado. Eso se ha abandonado, pero nadie lo ha planteado, nadie lo ha dicho. Tiene que ver con un debate de fondo sobre qué pasó con el socialismo que no se ha realizado y que creo que es necesario procesar. En parte creo que esto no se hace, y esto lo vincularía con el reclamo que planteabas de reivindicar las voces desde abajo. Me gustaría hacer una comparación con lo que ha pasado con el APRA históricamente hablando.
El APRA tiene un martirologio, tiene un conjunto de militantes con una tremenda mística que pasaron una vida heroica en la clandestinidad entre los 30 y los 50. Hay algunos que han dejado testimonios escritos, pero todo eso desaparece. ¿Por qué? Porque terminamos haciendo la historia desde el presente. El momento en que la dirección de la APRA del viraje y esa tradición histórica radical resulta ser incómoda, todo eso se relega. Como historiador, he revisado un conjunto de materiales de militantes, apristas de base que han dejado testimonios. Eso está reservado pues, a los archivos y a los historiadores. No es reivindicado por la organización porque ya el partido dice otra cosa. Y recordar ese periodo más bien radical no encaja con las posiciones actuales. No es accidental que de la Torre rechace que se vuelva a republicar el antiimperialismo y el APRA, publicado en 1936 hasta 1971. Y que acepte que se reimprima el 71 no solo porque Velasco ya empezó a hacer el conjunto de reformas y él quiere mostrar que él sí había hablado de esas reformas antes, ¿no? Y creo que eso viene sucediendo también con la manera de encarar la historia de la izquierda, ¿no? Quisiera recordar una cosa que le he recordado en el prólogo del libro El tiempo de miedo. En 1980, de esas 50 y tantas organizaciones de izquierda, solo había una que estaba contra la lucha armada, que era el Partido Comunista Unido. ¿Por qué? Porque estaba alineado con las tesis de la coexistencia pacífica de la Unión Soviética. Todos los demás, bueno, la otra excepción es del PCR, pero en la fracción del PCR marxista-leninista se incorporó a formar el libertario. Con excepción del PCR, todas las demás organizaciones reivindicaban la lucha armada. Es algo incómodo de recordar. Y creo que hay un intento de reinventarse en este momento en que a gente que conozco de mucho tiempo los encuentro de demócratas de nacimiento, defendiendo la democracia como bandera fundamental de los 80, etc. Entonces todo eso dificulta pues, reivindicar qué cosas sucedió. Y por eso creo que el punto de partida es una evaluación de qué está pasando en este momento para poder ir adelante. Terminaría con una reflexión sobre el problema de la izquierda, los vicios de la izquierda y su persistencia, ¿no? Eso yo diría que no termina el año 90 con la ruptura de izquierda en vida. Y el año 2006, ante una nueva oportunidad, la izquierda se divide en 5 listas, que cuentas obtienen por supuesto menos del 2%. Y como si la historia quisiera darnos todas las oportunidades, el año 2010 hay la candidatura a la alcaldía de Susana Villarán, una candidatura en que se reivindica la alianza con Patria Roja, es decir, que aparece de izquierda y se lleva el 38% de votos. ¿Qué es lo primero que se hace apenas esto sucede? Vuelve a romperse a la izquierda, porque cada uno se siente dueño de esa votación. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las tareas? Yo creo que se trata de renovación internacional. Francamente, soy escéptico de que esa renovación pueda surgir de lo que fue la generación del 68. Quisiera recordar que las generaciones son fenómenos históricos de corta duración. Si uno ve esa eclosión creativa, político-intelectual de los 30, de los 20, y compara con los 30, los 30 ha desaparecido absolutamente. A pesar de que el único que ha muerto es Mariátegui, todos los demás están vivos, pero desapareció esto. Y hasta los años 50, culturalmente el Perú va a ser un páramo. Algo semejante sucede con la generación del 68. Hace algo más de una década hubo un estudiante de San Marcos en una mesa así me preguntaba qué había sido de la nueva izquierda, el núcleo de historiadores que constituimos en ese periodo y que creo que tuvo un peso significativo. Con excepción de la muerte de Tito Flores Garrido, todos los demás están vivos. Pero se pierde esa sinergia de la generación que está articulada, era con lo que quería terminar con un horizonte político. En los 20 y en los
80, ese horizonte político es el socialismo. Es la crisis de ese horizonte político, creo, el que hizo de la muerte de las generaciones y estas búsquedas definitivas que nos planteamos en este momento. Fuerte eso. Yo también soy escéptico y yo quisiera comenzar a tocar algunos puntos de esas preguntas, expresando mi acuerdo con Nelson sobre esta cuestión de la incomodidad de recordar, ¿no? Yo tengo la experiencia personal de haber escrito algunos trabajos sobre la izquierda peruana, sobre la época a la que se han referido acá mis compañeros. Precisamente antes de comenzar hablábamos de eso con Santiago. No pasa nada con los libros, pues simplemente no hay debate, no hay discusión, por alguna razón. Yo soy profesor universitario y vivo buscando bibliografías, haciendo cursos comparativos, y basta pues mirar los índices bibliográficos para ver cuán ágrafos somos nosotros, que poco hemos discutido. Hay un material fílmico, por ejemplo, extraordinario sobre toda la época de la violencia en Argentina. Cuando yo trato de armar un curso comparativo, tengo así de Argentina, así de Chile y del Perú, así. Yo no sé si será que la complejidad propia del país, que es desafiante sin duda, no sé si será un problema de atraso educativo. Cuando pienso en Vallejo, dónde nació, a dónde llegó, qué escribió, cuando pienso no solamente en los de la primera línea de los 20, sino en los de la segunda y la tercera, y que se educaron en escuelas fiscales de sus provincias, me pregunto qué ha pasado, ¿no? Cómo no ha habido algo similar en términos de una producción intelectual similar. Tengo la impresión de que la batalla por la educación ha sido abandonada. Tengo la impresión de que algún día evaluar lo que ha significado el maoísmo a nivel del SUTEP, y en esto probablemente sueno más que a la izquierda en otro lado del espectro, pero tengo la impresión, como ya nuestro amigo Lynch lo ha indicado en muchos momentos, los costos y las consecuencias de lo que encontraríamos en una exploración de eso serían enormes, ¿no? Por otro lado, creo que Santiago ha planteado un punto que requiere una exploración a fondo, ¿no? El tema de la cultura política, ¿no? Creo que no podemos seguir pasando épocas, generaciones sin beneficio de inventario, ¿no? Creo que se combinan lo que toqué en el primer punto, que es la ausencia de una comunidad crítica, ¿no? En este país no hay donde publicar reseñas de libros, ensayos bibliográficos, no hay los goznes y las bisagras que arman un espacio crítico de discusión no están. Y creo que no veo con ningún optimismo que eso esté saliendo, esté en la conciencia de los más jóvenes con los que he tenido alguna interacción en mis visitas al Perú, que felizmente ocurren con cierta continuidad. De alguna manera, y esto lo he dicho antes en una entrevista que hice en la última vez que estuve aquí, yo no creo que estas cosas se puedan superar si es que no hay un buen programa de jubilación en la izquierda, ¿no? En la vida intelectual también. O sea, no hay mecanismos para medir la eficacia y la calidad de las cosas que se hacen, ¿no? Entonces, creo que, y esto hay que tener 18, 20, 21 años, 22 años para hacerlo. Hay que preguntarle pues a la gente que intenta hablar, hacer los balances de la historia, que preguntarle por su propia trayectoria, interpelarlo, no sé, ¿no? Yo voy a cumplir 60 años este año, ya no me siento que
que sea mi chamba, ¿no? ¿Interesa hacer eso? No sé, me imagino que para alguien que se quiere situar en su país con una perspectiva de cambio sí interesa, pero para quien simplemente quiere insertarse en el mercado no debe interesar, pues, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera es un abuso preguntarle a esta mesa venerable, ¿no? por un replanteamiento de estas cosas. Entonces yo, primero lo educativo, yo creo que tenemos que de alguna manera encarar, no sé si han visto el ranking de las universidades latinoamericanas, a mí me gustan los rankings, pero ¿lo han visto? Salió el domingo del comercio, y creo que eso releva de mayores comentarios, ¿no? O sea, de alguna manera hemos crecido en número de universidades, pero la capacidad de formar comunidades críticas, comunidad crítica me refiero a grupos que son conscientes del paradigma generacional y que saben que como generación tienen que romperlo y hacerse otro, ¿no? Es eso que había en este sitio hace 20 años, porque ¿se acuerdan de los talleres? Había talleres, había gente que estaba trabajando urbano industrial, había gente que estaba trabajando problemas agrarios, etc. Y esa misma gente salía y hacía trabajo de campo, y regresaban y discutían. ¿Existe eso todavía? No sé, por lo que a donde va mi comparación es que me parece que ahí hay un asunto de movimiento estudiantil, un asunto de crítica, un asunto de lucha, un asunto de movilización, ¿no? Creo que no todas las preguntas, yo puedo empezar a responder haciendo un comentario profesional, por decirlo de alguna manera, diciendo, mira, a mí me pides una evaluación y esto es lo que falta. ¿Dónde se publican reseñas aquí? ¿Dónde se discuten libros? ¿Dónde están los talleres? ¿Dónde está esto y esto y esto? Pero después de ese diagnóstico, la solución de todos esos problemas es una cuestión política, es una cuestión de cómo se estructuran las universidades, dónde se gasta la plata, ¿no? ¿Quién corta el jamón? Ese es el problema. Y mi impresión como exalumno de esta universidad, para empezar por casa, es que mientras más vengo a la Universidad Católica, esta vez me ha tocado estar una semana, más extraño la tensión y el filo que había en otra época. ¿Dónde se ha ido todo eso? No sé. Me imagino que esa pregunta es más para procesarla entre pares, que para hacérsela como ya dije, a esta venerable mesa de veteranos, ¿no? La otra cosa, creo que revolución y socialismo son conceptos del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Me parece que cuando yo veo a los indignados en el sitio donde vivo, ahí en Nueva York, siento realmente una envidia y una emoción y una ganas de ser joven nuevamente, que no logro expresar en palabras, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque para ir a dormir en el parquecito donde estaba, en ese sitio infernal, pues, que es el Distrito Financiero de Nueva York, hay que tener pues, los pantalones recontra bien puestos, ¿no? Y el esfuerzo que hicieron, que no lo doy todavía por terminado, por hacer una crítica desde el ámbito de la cultura, que es probablemente donde se puede comenzar a hacer una crítica que termine en la economía, en la política, etcétera, sobre todo en un sistema, en un país donde el joven, y esto lo discuto mucho con mis estudiantes, tiene la sensación de que es un país ya hecho. Y yo siempre muy románticamente les digo, cuando uno vive en el Perú, todo es tan precario que uno se siente que tiene el derecho de decir no hay que hacer esto así sino hacerlo así, ¿no? Yo probablemente ese país del cual les hablo ya no existe, no sé, espero que no. Pero de nuevo creo que las preguntas de los jóvenes rebotan en los jóvenes, ¿no? Porque quizá para nosotros esto ya solo sea el tema de un diagnóstico y no tanto de ser protagonistas de algo en ese sentido, ¿no? Creo que el concepto de revolución, por ejemplo,
hay que historizarlo, ¿no? Y hay que historizarlo con mucho detalle y con mucha convicción, y ubicarlo muy dentro de los momentos históricos, de los contextos en que se articuló, de manera que podamos exorcizarlo y liberarnos de él, ¿no? Y es probable que más que regresar desde el siglo XXI al concepto de revolución del siglo XX, terminemos regresando a un concepto de radicalidad que se parezca más a los anarquistas de fines del XIX y comienzos del XX. Es decir, en medio de la dictadura más completa del capital, que es la que vivimos hoy día, a pesar de sus contradicciones, debilidades, etcétera, probablemente la única manera de construir un concepto de gran transformación sea a través de la crítica radical a las circunstancias en que viven, ¿no? Y si vivimos aceptando un concepto de universidad que es el que nos han impuesto y en el cual la crítica muere, se marchita, entonces es bien difícil pensar en un debate sobre revolución, ¿no? Socialismo en el Perú hoy día. Hace poco conversaba con un grupo de jóvenes militantes de un nuevo movimiento de izquierda que me produce un poquito de esperanza, y los sentía abrumados por los escombros todavía de las disputas políticas del siglo XX, ¿no? Y era como que te daba ganas de sacar tu plumero o tu aspiradora para limpiar un poco y despejar, sacar las telarañas, ¿no? El otro día escuchaba a uno de los grandes creadores de este país, que es Carlín, ¿no? Y le contaba que en las mañanas dibujaba y en las tardes leía Marx, porque se estaba aburrido de escuchar cómo sus amigos habían renunciado a Marx sin ir de nuevo a él a comprobar que las ideas que Marx había escrito ya no tenían valor. Creo que eso me encantó, ¿no? Me parece muy bien. Entonces, la pregunta por el socialismo es una pregunta que debe pasar en primer lugar por una exégesis, ¿no? Por una limpieza, por una operación de confrontación con el desencanto, ¿no? Y eso no lo pueden hacer los viejos, eso lo tienen que hacer los jóvenes, porque tiene que ser desde las propias preguntas de los jóvenes. Desde la pregunta no existe, creo yo, posibilidad de discutir en abstracto sobre revolución o socialismo si uno no tiene una visión de futuro. Y creo que la mía, por lo menos, ya no es una visión de futuro en el sentido de mi propio ciclo vital. Un par de cositas más de corte historiográfico. Obviamente que tenemos que encontrar un punto desde donde contar esta historia de la izquierda. ¿Cuál es mi experiencia personal? Para mí, yo empecé a contar una parte de la historia de la izquierda, que es este libro sobre Puno que conversábamos con Santiago, desde un punto muy preciso. La izquierda estaba dando la pelea contra Sendero en Puno y nadie se daba cuenta o no se quería dar cuenta. Más aún, es una de las cosas más extrañas y extraordinarias es cómo los propios izquierdistas de los 70s, de los 80s, no reivindican su papel frente a Sendero. No reivindican los muertos que pusieron, la lucha que dieron, que ellos eran los únicos, y se dejan que los líderes que murieron en esa lucha, como María Elena Moyano, por ejemplo, sean reivindicados por otros. Yo no entiendo eso. No escriben libros, no escriben memorias, o será que nadie les pregunta o que nadie les demanda que escriban sus memorias. Aquí, por ejemplo, Santiago, a quien yo entrevisté para aquel libro de Puno, de alguna manera se ha puesto a disposición, ¿no? Para hablar de una historia de la cual él fue protagonista. Pues seguramente, pues, si hubiese aquí un taller de estudios históricos
un taller de estudios de la izquierda, si en lugar de dedicarse a los estudios de memoria, sin ánimo de faltar, se dedicara a estudios de la izquierda, ¿no? Probablemente dirían ya los amigos, con las cámaras, las grabadoras, con conexión al internet, que hay ahora, etcétera, vamos a buscarlo a pedrarlo y vamos a sacarle el jugo, ¿no? Entonces, yo veo todo eso. Mi escepticismo no es por el lado de la falta de recursos, ni por el lado de la falta de talento, ni por el lado de la falta de creatividad. Mi escepticismo es porque veo que nos ha caído una nueva prosperidad encima de una base precaria en la que no hemos hablado con el pasado, ¿no? Entonces todo el mundo está, como yo vengo de Estados Unidos, está con las pilas puestas en el 21, cuando el 20 todavía sigue siendo un territorio inexplorado, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, ¿en qué termina todo esto? En un tema que a mí personalmente fue una de mis manías en una época, el tema de la voluntad. Sendero fue purita voluntad y puso el país de vuelta y media. Me están grabando, eso probablemente, aclaración, no estoy haciendo apología del senderismo. Estoy reconociendo y estoy alegando que Sendero fue parte de nuestra historia y que esa voluntad hay que entenderla para entender de dónde viene nuestra falta de voluntad.